esta primera parte del libro de Nehemías hemos visto cómo Nehemías es puesto al día acerca del deplorable estado del pueblo de Dios y la ciudad de Dios. Eso es lo que hemos visto los 2 jueves anteriores. Y hemos visto también cómo su amor por el nombre y la gloria de Dios y su amor por sus compatriotas y hermanos lo condujeron a dolerse de manera profunda, y no solamente a dolerse, sino a rogar a Dios en oración por ellos. En el día de hoy veremos cómo el Señor responde estas súplicas, pero más allá de ver cómo las responde, veremos bajo qué circunstancias lo hace. Bajo la circunstancia única de la mano benéfica de Dios, la mano bondadosa del Señor. Ese será nuestro tema hoy. ¿Es Dios bondadoso? ¿Atiende el Señor nuestras súplicas? ¿Tarda en responder? Vayamos al libro. Sucedió en el mes de Nisan, dice el versículo 1, en el año 20 del rey Artajerjes. Como vimos la primera vez, sabemos que el año 20 se refería al año 20 del reinado de Artajerjes. ¿Qué ocurrió en el mes de Nisan? Ocurre que Nehemías, estando ya el vino delante del rey, delante de Nehemías, perdón, toma el vino y dice que lo sirve al rey. El mes de Nisan, como vimos también el jueves pasado con nuestro hermano Fabián, corresponde a la fecha entre marzo y abril. O sea, según el relato, han pasado más o menos 4 meses desde el jueves pasado en la historia. Han pasado 4 meses desde que Nehemías empieza a orar por su pueblo delante de Dios. ¿Y cómo exactamente? Bueno, y hoy vamos a ver el momento en que Dios abre las puertas para esta petición. Pero ¿cómo exactamente sucede esto? Nuevamente, de una manera cotidiana. El versículo 1 nos lo deja ver. Aquí no se partió el cielo y se escuchó una voz que mandó a Nehemías a hacer algo, sino que servía el vino al rey como siempre. Y el Señor permitió ciertas circunstancias que condujeron a que Nehemías pudiera regresar a la ciudad. Y de esta manera nosotros podemos recordar nuevamente, hermanos, que Dios trabaja y sigue llevando a cabo su plan de redención en nuestras vidas diarias. Dice el versículo 2, o perdón, ahí en el mismo versículo 1. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, dice Nehemías, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Dice Nehemías que teme en gran manera cuando se da cuenta, que el rey se da cuenta que él está triste. Su tristeza fue evidente. Al parecer el rey no lo había visto antes triste. Tal vez todo este tiempo había soportado en silencio su dolor y su aflicción, pero este día no se pudo contener. Este día no pudo hablarle a su alma y decirle, alma mía, bendice, bendice al Señor. Por el contrario, su corazón se turbó hasta que fue evidente en su rostro. Y vemos que se cumple la palabra cuando dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Lo que ocurre en nuestro interior se refleja en nuestras vidas. El rey pudo notar que Nehemías estaba triste. Y el rey sabe que no está enfermo, así que la tristeza en su alma es la que provoca a su pueblo, de la que hablamos en el capítulo 1. Es lo mismo que ha conducido a Nehemías hasta ahora. Ahora Nehemías tiene tiempo orando y entristecido, y su corazón tal vez pudo dudar en si Dios respondería algún día su oración. Tal vez Nehemías pudo haberse preguntado, ¿será que Dios lo hará? El tema acerca del temor que le sucede a Nehemías, hubo un comentario que encontré que me parece bastante interesante, que dice lo siguiente. El temor de Nehemías pudiera estar reflejando su preocupación ante la posible reacción del rey, ya que lo que iba a solicitar requeriría un cambio en la política del imperio persa en relación con los judíos de Jerusalén. Parece razonable que haya sido así, lo que haya podido infundir el temor en en el corazón de Nehemías cuando el rey se entera que está triste. Pero si no supiéramos este dato, si no tuviéramos esta opción de pensar que pudiera ser por ello,
porque el texto tampoco es muy claro en ello. Lo otro que podríamos pensar es que tal vez Nehemías teme, como tememos todos cuando somos descubiertos en nuestra tristeza y queremos mostrarnos fuertes. Es la otra opción que pudo haber infundido el temor en el corazón de Nehemías. Pero lo importante es que sea una cosa o la otra, Nehemías tuvo temor y aún así le responde al rey sin rodeos. Dice el versículo 3, dije al rey, para siempre viva el rey. Primero ofrece su cortesía. Aunque está triste, no pierde los estribos. No se deja llevar por su nostalgia o melancolía, sino que da su cortesía respectiva al rey y no lo trata como un cualquiera ante quien se puede desahogar. Nehemías se mantiene a la raya. Luego dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Y cómo no? Pensemos en esto por un momento. ¿Cómo no podré estar triste? Es todo lo contrario a lo que nosotros cantamos. ¿Cómo podré estar triste? Aquí Nehemías dice, ¿cómo no estará triste mi rostro? Mi nación, mi pueblo, la ciudad santa, el pueblo de Dios está acabado. Hermanos, ¿cómo no? ¿Cómo no estar triste? Ya no Nehemías, ahora pensemos en nosotros. ¿Cómo no estar triste cuando veo a mi hermano en aflicción? Cuando veo las almas perdiéndose, cuando veo el mundo en oscuridad, cuando veo que un hermano está en pecado y no se quiere arrepentir. Estas son tristezas ante las cuales deberíamos decir con Nehemías, ¿cómo no? Pero regresando a Nehemías, gracias a Dios el Señor ya se había puesto en marcha para responder, para hacer algo por esta tristeza. Dice el versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y aquí vemos cómo el rey responde en gracia, haciéndole ver que le importa el tema de su siervo. ¿Cuántos siervos no habrá tenido el rey Artajerjes en su reinado, en su imperio? Bastantes. Ahora, Nehemías era copero y el copero era una posición alta en la jerarquía de la servidumbre en estos reinos. Pero de cualquier manera, pudo no haber sido el único copero del rey, pudo haber tenido más. ¿Y qué iba a pensar uno que el rey alguna vez le iba a prestar atención al problema de uno de sus siervos? Pero aquí vemos cómo el rey está atento al dolor de Nehemías. Aquí Dios estaba obrando, usando a las piedras para su gloria. Y empezamos así a ver la mano benéfica del Señor más claramente. Dice Nehemías, entonces oré al Dios de los cielos. Fíjense, no había notado esto, pero recuerdo lo de la primera enseñanza. Nehemías lo llama el Dios de los cielos nuevamente. El Dios de los cielos, que está por encima de todo. Pero aquí vemos, entonces oré al Dios de los cielos. Luego de que el rey le preguntara, ¿qué pides? Nehemías ora. En una situación de presión, no le dio tiempo de ir a su cuarto. Estaba frente al rey. La pregunta es, ¿dónde y cómo oró? ¿Dónde y cómo oró? Tuvo que haber orado en su corazón. Rápidamente, una nota de auxilio, Señor, ayúdame. El rey se entera de que estoy triste, me pregunta, ¿qué quieres que haga? Luego de que le presento mi tema, el rey muestra su mano favorable ante mí. ¿Y ahora qué hago, Señor? Nehemías debió sentir la presión. Obviamente no quería fallar. La pasión en su corazón era por su pueblo, él quería hacer algo. Pero tal vez no esperaba que el rey se dispusiera a hacer algo por él. Señor, ayúdame. Como Pedro cuando se ahogaba, la oración más corta en la Biblia, nada más tiene dos palabras. Cuando Pedro se estaba hundiendo en el agua, que caminó y tuvo incredulidad,
teniendo al Señor al frente, le dice, Señor, sálvame. Y es pertinente porque no era ante cualquiera ante quien se presentaba. Mis hermanos, nosotros tenemos un adversario que nos tienta a diario y debemos ir a Dios en todo momento en oración. Esta es una gran lección para cuando oramos con vanas palabrerías, como los fariseos. A veces solamente tenemos que ir raudos, directos al corazón de nuestro tema. El Señor sabe por lo que pasamos. Nehemías ora y ahora vemos lo que le dice al rey. Dice el versículo 5, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Tal vez Nehemías no tuvo tiempo para meditar en qué debía decir, pero su nota de auxilio fue suficiente para descansar en las manos de Dios. Y sabiendo en dónde estaba su corazón puesto, en el pueblo del Señor, habló conforme a ello y dejó el resultado al Señor. Si Nehemías se ponía con rodeos, tal vez no hubiera hallado el permiso para devolverse a Jerusalén. Pero Nehemías declara lo que hay en su corazón. Y lo único que podía pasar, mis hermanos, era que le dijeran que no. Era que le dijeran que no. Pero Nehemías se avienta, descansa en Dios y hace lo que él cree en su corazón que debe hacer. Porque es lo que cree que hace parte de la voluntad de Dios. Rey, déjame ir a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Descansó en el Señor, la respuesta que podía recibir era un no. Pero aquí antes de ver la respuesta del rey, quiero llamar la atención sobre la mansedumbre con la que actúa Nehemías. Y tal vez esto nos enseñe algo. Porque Nehemías busca hallar gracia delante del rey, busca hallar gracia delante del incrédulo. Él habla con amabilidad. Recordemos que primero presenta su cortesía y ahora le dice al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Sus palabras son endulzadas por el carácter piadoso de los que temen al Señor. Hermanos, cuando algo es legítimo en nuestra vida, algo lo hacemos, y quiero usar una ilustración para hablar de esto brevemente. Por poner un ejemplo, un trabajo en el que estamos trabajando y nos toca trabajar los domingos. Pero nosotros sabemos por nuestra convicción que debemos venir a adorar al Señor, a reunirnos como iglesia un domingo. Nosotros podemos rogar al Señor gracia delante de nuestro jefe para que para presentar nuestro tema y poder hallar una carta libre que nos permita reunirnos en domingo. Ya regreso a este punto. Antes quisiera decir otra cosa. Para terminar el versículo 5, Nehemías dice, no solamente voy a regresar a la casa de mis padres, sino déjame ir para reedificarla. Recordemos que el amor no solo se duele y no solo siente algo por el otro, sino que acciona. Aquí Nehemías acciona su amor cuando se propone reedificar. Ahí está demostrando que no solamente se duele por lo que está pasando, sino que tiene la intención de ir y reconstruir el muro, de hacer algo por su pueblo. Vean la respuesta del rey en el versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. La presencia de la reina, este fue otro comentario que encontré, porque parece un poco extraña esta aclaración entre paréntesis, ¿no? ¿Por qué menciona que la reina está al lado? La presencia de la reina muestra la influencia que tuvieron las mujeres en el imperio persa. Y el comentario mencionaba algunos pasajes en el mismo libro de Nehemías en que esto se evidencia. Pero más allá de eso no pude encontrar algo más.
para el comentario. Pero mis hermanos, aquí vemos que el rey cede, pero le deja claro que debe volver. Es como si le hubiera dicho, bueno, haz lo tuyo. El rey cede cuando Nehemías le dice cuánto tiempo tardaría. Y aquí vemos cómo Nehemías halla favor ante un incrédulo. Y aquí vuelvo a retomar, ustedes me disculpan, me había adelantado aquí en lo que tengo escrito. Aquí retomo el tema del ejemplo del trabajo en el que pudieran ponernos a trabajar un domingo. En un caso así, nosotros pudiéramos rogar al Señor gracia ante nuestro jefe para explicar nuestra convicción frente al día de reposo y el Señor pudiera hacerlo. El Señor pudiera usar a nuestro jefe, hacer que nosotros le cayéramos en gracia a nuestro jefe para que nuestro jefe no, nos permitiera poder trabajar en el día del poder no trabajar en el día del Señor. Diferente fuera, si eso no pasara, ya ahí sí cada uno debería considerar si seguir en ese empleo o no. Pero lo que quiero decir y al punto que quiero llegar es que no es una mala petición pedir a Dios gracia delante de los hombres para hacer algo que honra su nombre. Porque siempre encontramos en el mundo contradicción cuando queremos hacer algo para el Señor. Pero para evitar una discusión podemos nosotros pedirle al Señor caerle en gracia a las personas para que nos escuchen cuando les predicamos el Evangelio, para que nos permitan no trabajar un domingo. No es una mala petición, hermanos, cuando es para hacer algo que honre el nombre de Dios. Y ahora vemos que no solamente el rey cede ante la partida, Nehemías, sino que le concede protección y provisión para su viaje. Leamos el versículo 7. Dice Nehemías, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río. Nehemías le dice, rey, si te place, aún, además de lo que ya me has, ya de lo que has cedido, de lo que me has permitido, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. Y me lo concedió el rey. Protección, mis hermanos, para que los gobernadores le franqueen el paso a Nehemías. Pero provisión, madera para hacer la obra. Dios estaba respondiendo los ruegos de Nehemías, pero lo más importante es que lo hace, versículo 8, la última parte, me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. No se lo concedió por la bonita cara de Nehemías, se lo concedió según la benéfica mano de mi Dios, dice Nehemías. Dios era el que estaba obrando y actuando en que Nehemías recibiera el permiso. Ahora vean cómo llama Nehemías a Dios, mi Dios. Él es tu Dios, hermano. No solamente es Dios, es tu Dios. Y el Señor se place en llamarte su pueblo. Por lo que hizo su Hijo. Él se complace en ti, hermano. Y aquí, ya llegando al final de nuestro pasaje, vemos las respuestas a las preguntas. ¿Es Dios bondadoso? Absolutamente. Y no porque haya respondido a Nehemías. Porque si el rey hubiera negado aún el permiso a Nehemías, Dios sigue siendo bondadoso. ¿Atiende el Señor nuestras súplicas? Cuando son conforme a su plan eterno, lo hace. Cuando son conforme a su voluntad. Ahora, ¿quería Dios que Nehemías regresara y reconstruyera el muro? Sí. Y le da todo lo necesario. Y ya veremos por qué.
Dice el Señor seguimos leyendo en el versículo 9. ¿Qué ocurre ahora con Nehemías? Dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Aquí vemos que Nehemías fue diligente, hizo lo propio, llevó las cartas respectivas y no solamente las llevó para que le franquearan el paso los gobernadores de cerca del río, sino que el mismo rey Artajerjes envió con él capitanes del ejército y gente de a caballo. Nehemías iba como si fuera el presidente de la República. Vemos cómo el Señor sigue respaldando esta obra. O sea, es sorprendente porque no solamente recibió un permiso para ir a visitar al pueblo, sino que recibió un permiso para reconstruir el muro de un pueblo. Y esto pudiera aún así afectar las políticas del imperio en el que él estaba, viviendo. Entonces no basta solamente con que le dio el permiso para ir, le dio el permiso para reconstruir, le dio cartas para que lo protegieran, le dio cartas para que tuviera lo necesario para la construcción y le envía su propia caballería para protegerlo. Dios definitivamente respaldó esta obra en gran manera. ¿Por qué? Porque era según la benéfica mano de Dios. Era según el plan del Señor. Dice el versículo 10. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hay peros en la Biblia que son bellos, hermosos, pero Dios, en su misericordia, envió a su Hijo por nosotros. Ese sin duda es el pero más grandioso para nosotros, ¿cierto? Cuando nos declara culpables delante de Él, pero dice, pero Dios en su misericordia, en su amor, envió a su Hijo. Y aquí encontramos un pero muy triste. Imaginémonos que yo quisiera hacer algo bueno por cualquiera de ustedes. Y alguien cuando escucha que yo quiero hacer algo bueno por ustedes se enoja. Bueno, nosotros no somos mejores. Si nosotros excavamos nuestro corazón, somos tal cual. Pero igual nos sorprende porque no estamos acostumbrados a ver algo así. Pero mis hermanos, quienes aborrecen a Dios siempre representarán un contrario en nuestro camino por hacer su voluntad. Aquí Dios estaba obrando el bien de los hijos de Israel. La salida de Nehemías era para el bien de los hijos de Israel. Y no olvidemos que Dios, no Nehemías, no Artajerjes, Dios es el protagonista en este relato. Dios está obrando el bien de los hijos de Israel. Y no solamente de manera puntual en la reconstrucción de la ciudad en ese momento de la historia, sino que también de manera general en la historia universal. Dios estaba obrando la salvación por medio de la cruz de Cristo. No solamente estaba obrando el bien de los hijos de Israel al construir un muro, estaba procurando su salvación por medio de Cristo. ¿Y cómo? Si Cristo aún faltaban años para que naciera, cientos de años. ¿Cómo es que tú dices, Wilfran, que aquí Dios estaba obrando la salvación no solo de Israel, sino de todos los escogidos en este pasaje? Bueno, pensemos un momento. Al final, aquí es donde todo apunta. El motivo de reconstrucción del muro y por lo cual el Señor provee de todo en esta obra es para que sea levantado el lugar donde tenía que nacer el Mesías. Eso lo vimos el jueves pasado con nuestro hermano Fabián. El Mesías tenía que nacer en la tierra prometida. Y esa es la manera en que nosotros sabemos que esta reconstrucción, que este fragmento no se escapa del plan general del Señor y de la historia principal de toda la Escritura. Y por eso sabemos que aquí Dios está obrando la salvación de su pueblo. No solamente está reconstruyendo un muro, está obrando la salvación. Nosotros hemos visto cómo la tristeza de Nehemías lo lleva a orar y cómo Dios responde y provee en gran manera, pero lo hace de acuerdo a su plan.
Yo pensaba en el título de la enseñanza y pensé primeramente la mano benéfica de Dios según su plan. Pero mis hermanos, eso es redundante, porque la mano benéfica del Señor es la mano benéfica del Señor y siempre se mueve en pro de su plan. No es que hay una mano benéfica del Señor según su plan y a veces hay una mano benéfica del Señor no según su plan. No, siempre se mueve en pro de su plan, de su gloria. No existe mano benéfica de Dios para otra cosa. Por eso Santiago nos dice que pedimos y no tenemos, porque pedimos para nuestros propios deleites. Y el Señor nos manda en Juan 15 a pedir en su nombre. Y esto más allá de cerrar la oración diciendo, en el nombre de Jesús, lo que quiere decir es que pidamos conforme a Cristo, conforme a quién es Él, a su nombre, a su carácter. Porque cuando pedimos conforme a Cristo, el Señor nos escucha. O sea, peticiones que se alinean a las peticiones de nuestro Señor. Y una más. En su carta, Juan, en primera de Juan, también nos dice que Dios no nos oye si oramos conforme a su voluntad. Si no pedimos conforme a su voluntad, no responderá. Ahora, mi hermano, te pregunto, hemos visto esta historia y nos hemos dado cuenta que el punto de esta historia es la salvación. Yo te pregunto, ¿tu corazón se alinea a la voluntad de Dios? En este momento de la historia, Dios responde a Nehemías y le ha dado todo, porque era su plan levantar el lugar donde nacería el Mesías. Y el plan de salvación se iba a desplegar para todos. Preguntémonos, ¿en dónde estamos hoy con respecto a este plan? Porque esa es la pregunta de la que se trata todo esto. O sea, ¿por qué Dios responde los ruegos de este hombre? ¿Por qué la reconstrucción de esta ciudad se pone en marcha? Es para que el plan de salvación siga avanzando, avance, avance. ¿En dónde estamos hoy nosotros con respecto a esto? Nosotros ya no tenemos que construir ningún muro en ninguna ciudad, gracias a Dios. Ya el Señor vino y la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros ya no construimos muros. Ya la salvación vino de los judíos. Nosotros ahora la predicamos. Ahora la anunciamos. ¿Cuál es la principal aplicación de este pasaje para nosotros hoy? Ir y reconstruir nuestras casas. Me acaba de ocurrir, perdón. No. ¿Cuál es la principal aplicación de este pasaje para nosotros hoy? Que seamos parte del plan de salvación que el Señor lleva a cabo en el mundo. ¿Cómo? Predicando y sabiendo que en ello la mano bondadosa del Señor, la mano benéfica de nuestro Dios estará con nosotros. Hermano, tú eres débil como Nehemías. Tú no sostienes tu alma, tú no sostienes tu alma con sus promesas. Como Nehemías, tú te entristeces como Nehemías. No te es suficiente tal vez vivir para este plan del avance del reino de Dios y buscas tu propio reino. Te quejas porque el Señor no responde. Te desesperas porque tarda en la conversión de tus familiares. Y no es para menos. ¿Y cómo no? ¿Cómo no entristecernos? Pero Nehemías aquí no es el héroe. En cambio, aquí Dios actúa a pesar de Nehemías. Si Nehemías no se hubiera entristecido ese día y hubiera mantenido su confianza gozosa en el Señor de que Él haría algo, pongamos el escenario de otra manera. Si Nehemías se puso triste, el rey lo ve triste y de ahí se desata la conversación que lo lleva a ir a Jerusalén. Pues la tristeza encausó todo esto, la tristeza de Nehemías. Pero si Nehemías orando, él hubiera mantenido una actitud de gozo perseverante sabiendo que el Señor iba a hacer algo. Ese día él no hubiera estado triste. ¿Y qué hubiera pasado?
¿Hubiera podido regresar a Jerusalén? Sí. Tienes un 10, pastor. Exacto. El Señor haría algo, de alguna manera abriría la puerta, porque ese era su plan. Entonces, lo que desencadenó en la historia, todo la respuesta del Señor fue la tristeza de Nehemías. Pero el Señor obra a pesar de ella. Y hermano, no es así siempre. No es así todo en nuestra vida. En nuestra vida no siempre es un a pesar de mí. A pesar de mí, el Señor. A pesar de mí, el Señor. Porque estoy en Cristo. Siempre es un a pesar de en Cristo. Te pregunto, hermano, ¿oras y el Señor no responde? ¿Será porque tus deseos no van acorde a los de Dios? Porque ese es todo el punto de esto. La mano benéfica de nuestro Dios solo se moverá a favor de nosotros en cuanto a su plan de salvación se siga llevando a cabo en nosotros, en la santificación, y en los incrédulos en la conversión. Hoy, por medio de este pasaje, no tengo más promesas para ti. Solo decirte que si no oras conforme a su plan, el Señor no va a responder. Podemos ser como Nehemías, siervos del Señor para el avance de su reino, esta vez ya no construyendo muros, sino yendo afuera y llamando a todos a que entren a la ciudad de los muros celestiales, predicando, evangelizando. Llamamos, mis hermanos, a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Dios. Tus deseos van acorde a los de Dios, tu corazón se alinea a su voluntad, oras conforme a su voluntad, buscas tu reino o buscas tu reino antes que el del Señor. Buscas tu gloria y tus deseos antes que los de Él. Si eres como yo, sabes que es así. Sabes que fallamos en esto y que es más frecuente que lo hacemos mal de lo que hacemos bien. Por eso, mis hermanos, lo que nosotros necesitamos hoy no es que nos digan lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir al Calvario. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar cada día antes de llegar al cielo, al Calvario, al Calvario. ¿Cuánto necesitamos ir ahí? Hermano, ¿cuánto necesito y necesitas ir ahí? Donde toda la gloria de Dios es desplegada en el crucificado resucitado como un arco iris de infinitos colores. Allí vemos colgado a nuestro hermano mayor, al amoroso Señor, al buen Señor Jesús, muriendo por nosotros. Y ahí Él ruega y sus oraciones, aún estando muriendo, esas sí están llenas de la voluntad del Señor, a diferencia de las mías, de las tuyas. Y ora a nuestro favor. Perdónalo. Perdónalo porque no sabe lo que hace, porque sus oraciones no satisfacen la medida de la justicia. Perdónalo, Padre, porque son egoístas sus oraciones y solo piensan en Él. Y te dan la espalda, buen Padre. Perdónalos, perdónalos. Ahí Él muere por mí. Ahí Él muere por ti. Y el Padre lo escucha y te salva. ¿Y sabes por qué te salva, hermano? Porque Él lo dijo, consumado es. Y que esas palabras no te hagan dudar de que Él ya ha pagado el precio entero por tu alma. Él oró perfectamente, Él se alineó perfectamente a la voluntad del Padre y Él amó su reino porque nosotros no podíamos hacerlo. Mientras nosotros le clavábamos una lanza al costado, Él abrió nuestro pecho en la más dulce operación y nos dio un nuevo corazón, uno que palpita a la par del de Él. Hermano, esta es tu herencia, este eres tú. Si tú estás en Cristo, Él te dio un nuevo corazón. ¿Y sabes qué significa eso? Que eres suyo. Eres su hijo y por la muerte
de su Hijo. Puso su espíritu en tu corazón y lo renovó con la idea nueva de orar conforme a su voluntad. Y sabiendo esto, que ahora soy de Él y que soy nuevo en Él, recuerdo a dónde pertenezco y mi corazón vuelve a su sitio. Hermanos, el cielo es nuestro hogar, el Señor nuestro tesoro. Llevemos a cuantos podamos con nosotros a la tierra de Manuel. No hay llamado más alto que predicar su evangelio. Hermano, recuerda, Él te dio un nuevo corazón y tú eres suyo. ¿Ustedes recuerdan la visión de Apocalipsis 5? Donde todos hay una multitud de millares frente al Cordero diciendo, digno eres tú porque fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para ti gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Mientras nos dirigimos allá, seamos partes de los que ayudan a completar el número de los escogidos para que esa visión sea real. ¿Quieres ser de los ¿Quieres ser de los que predica para que se vaya llenando el número de los escogidos, hermano? ¿No quieres tú también esto, hermano? Ve y predica. Y escucha bien. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este es el mandato del Señor. Y no solamente lo da, mira lo que promete. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él está contigo. La mano benéfica de Dios hoy está para nosotros en la forma de Cristo, quien promete estar con nosotros mientras se desarrolla su obra. La mano benéfica de Dios estuvo con Nehemías en gran manera para cumplir su plan. Y si Él nos ha mandado a predicar, ¿no es ese su plan? Entonces no estará su mano benéfica para con nosotros al predicar. Pero hoy la vemos más claramente, hoy no es una mano invisible, hoy no es una expresión, hoy es Cristo en nosotros, esperanza de vida. Él va contigo proveyendo, no provee madera para construir un muro, Él provee el amor por las almas. Él echa el temor a los hombres. Él va predicando por medio de nosotros y abriendo los oídos de quienes escuchan. ¿Te acuerdas que te dije que no tenía promesas para ti hace unos minutos, hermano? Bueno, mírala ahora. Mira ahora la promesa que te va a dar amor por las almas, que va a estar contigo, que va a quitar el temor, que vas a poder predicarle a otros y que Él salvará. Mira la promesa y ora conforme a ella, pues Él estará contigo y te ayudará. Ve y predica, Él va contigo. Amén.